¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Señores, salen los árbitros, salen los futbolistas. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, el placer de compartir contigo, con Diego, con todos los compañeros para lo que es este partido, este encuentro. Hay promesa de buen fútbol en las pantallas de Tigo Sports. Qué linda toma esta para ver la preciosa panorámica que ofrece el campo de juego. Su majestad del fútbol pone frente a frente. Sacar al arquero. Juega, toca. ¡Le pegó! Gran atajada. Impresionante lo del arquero, enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Centurión. La rebulió. Cambia de lado. Corner. Rechaza. Rechaza. Mete la pelota larga. Les mete el centro arriba. Rechaza. Centro que vino a la... Golpe de cabeza. Y el balón cerca del poste. Hay infracción. La mete profunda. Buena pelota. Con el físico. Que se adelanta, que juega con los pies. Entrega la pelota. A fondo de cancha. No alcanzó. El pase era malo y no llega a destino y se la termina regalando el contrario, un error de cálculo. Toca la pelota. Gira y toca. ¡Se le pegó! Después de recibir semejante pase debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Centro arriba. Pelota alta, larga, arriba, detrás de todos. No se lo permitió el defensor. Maná, que muchos dicen puede buscar otros clubes porque no tiene garantizada la titularidad, aunque hoy arrancó de inicio en este partido. Cambia de lado. Martínez
Entrega la pelota. Juega, toca. Busca el contragolpe. Pausa el toque. ¡Se le pegó! Mete la pelota larga. La metió larga ahora. ¡Se le pegó! Buenas impresiones, buenas sensaciones generó. Esta puede ser una advertencia para el rival de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza el contraataque. La mete profunda. Centro peligroso. Metió el puño y rechazó. Marrita en el fondo. Mete la pelota larga. Busca el contragolpe. Se mantiene el 0-0. Y que encade le pegó. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar algunas de estas oportunidades porque sabemos que los goles errados los pueden lamentar al final. Sí, amigo, es un parche. Que viene, se le pegó. Un remate, un rebote. Claro. Me voy a concentrar. La defensa marcó mal y el arquero dio un rebote mal rechazado, una cadena de errores. Este gol nos calma, ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Traba y recupera la pelota. Va arriba. Buena pelota. La metió larga ahora. Es el final del primer tiempo. Gran primera etapa. Es el Picante, pulsante, veloz, contundente. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien, aunque la diferencia sea mínima. Está perdiendo justificadamente. Estamos a punto del descenso. Apenas un partido recién. Arranca el segundo tiempo. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Maná. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. Vamos. La mete profunda.
Gira y toca. Con lo justo llegó para defender en esa zona. Va tocando sobre el lado izquierdo. Intentará la salida con balón controlado. Juega, toca. Mete la pelota larga. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. ¡Mierda! Estupenda jugada. Se movió limpio por el área, enganchó y remató abajo. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada, habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Gana 2-0. Están pasando un gran momento con una ventaja de 2 goles. No tienen por qué Yo volverse si no me lo locos vamos a bajar para en la buscar el B, otro. será porque Ahora mismo, lo mejor será tratar de Envy. aguantar el resultado y si es posible salir de contra. ¡Le pegó! En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse y al final se desespera. Se va a hacer el cambio ahora. Un anticipo. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. La mete profunda. La marca en el fondo. Busca el contragolpe. La mete profunda. Pica, acelera, escapa y va. ¡Le pegó! En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Cambia de lado. Mete la pelota larga, muy larga, sin precisión. Martínez. Disputa por allí. Demasiado fácil interceptado por errores propios, pero también por mérito del rival. Maná. Intentará la salida con balón controlado. Observa y piensa. Recupera la pelota. Abajo. Traba y quita. Entrega la pelota. ¡Le pegó! Y nada. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena resolución no sirven para nada. Se viene el cambio. Es muy difícil seguir jugando cuando la... Hay tiro libre. Porque sí. Sale el portero. Mete la pelota larga. ¡Le pegó! Con lo justo llegó para defender en esa zona. Los empujones. Falta. Termina cometiendo infracción.
Vamos, un gol para el honor. Gira y toca. Busca el contragolpe. La mete profunda. Busca el contragolpe. Qué puro jugando nomás. El cuarto mostrando lo que ya anticipaban los compañeros. Que es un jugador muy dúctil, de buen físico. Allí fue a presionar, ganó. La mete profunda. Centro que vino a la golpe de cabeza. Un gol para el honor. Esto, señores, terminó. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tenés todo limitado, todo contigo, todo limitado. La derrota responde a cuestiones tácticas que pueden ajustarse en los entrenamientos y con el correr de los partidos. No veo un problema sustancial. Se va a salvar Pío Trinidense, será. Y Sportivo Luqueño va a descender, sí o sí, luego. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto. En un ratito saltarán sobre el terreno de juego. Con Francisco López, con Pedro Torres, con Diego Rolón, Rubén Darío Barrosa y todo el equipo de Tigo Sports. Estamos listos para relatarles este esperado partido. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, un placer de compartir contigo, con todos los compañeros y con todos los amantes del fútbol. Aquí estamos, ambiente, equipo plenamente confirmados desde ya. Qué linda toma esta para ver la preciosa panorámica que ofrece el campo de juego. 5 primeros minutos de partido. Desvía. Mete la pelota, le pegó. Buen panorama Rubén, fue un brillante pase por arriba. Aquí protege. Gira y toca. ¡Se le pegó! Sin despeinarse. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. ¡Cabeción! Y la pelota cruza frente a la portería y se pierde afuera. Muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue muy buen remate. Martínez Juega, toca. aguantando con técnica. Que bien enganchó. ¡Se le pegó! ¡Rebote! Le dio potencia, pero no tan buena dirección. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Con anticipo. Largo el envío. Alcanza y va. Le salió muy largo el envío. Buena pelota. ¡Se le pegó!
Que puta más fácil, no me voy a meter. El último pase no fue bueno, pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. Son los que llevan la ventaja ahora en el marcador. No tienen que dejar que el rival reaccione. Rechazando hacia un costado. Le gusta chocar, le gusta friccionar. Y cuando fricciona, la mayoría de las veces gana, como recién mencionabas vos. Toca la pelota. Mete la pelota larga. La mete profunda. Es un jugador muy dúctil, de buen físico. Allí fue a presionar, ganó. Aquel lío bárbaro en el área. Se armó un rebote tremendo. No pudieron concretar, pero la verdad que ahí podía pasar cualquier cosa, Rubén. Cambia de lado. La mete profunda. Entrega la pelota. La mete profunda. A esta altura del partido es normal buscar un poco de calma y de orden atrás en lugar de salir a buscar el empate desesperadamente. Gira y toca. Juega, toca. Mete la pelota larga. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Ataca con más determinación. Hasta aquí lo mejor que ha hecho en todo el partido. Falta. Termina cometiendo infracción. El fútbol se interrumpe en jugador caído. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta era gol, casi seguro. Golazos es golazo. ¡Se le pegó! Intentará la salida con balón controlado. Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo. Mete el centro, área. Martínez. Hay falta. Reciben la advertencia del árbitro que está cuidando las tarjetas. Golpe de cabeza. Cerró sobre el segundo palo. La quiso cruzar, le dio con demasiada fuerza la pelota. La mete profunda. Busca el contragolpe. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la Golazo. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó servida, solo fue cuestión de empujarla.
encuentros tan dramáticos y entretenidos. Intentará la salida con balón controlado. Que se adelanta, que juega con los pies. La marca en el fondo. Rechaza. Es el final del primer tiempo. Esto está 1-1. Hacemos una pausa. Ya venimos para el segundo tiempo. Ya ha concluido la primera etapa. Hacemos la pausa. Vimos 2 goles hasta el momento, pero tranquilamente podríamos haber tenido 2 o 3 goles más. Fue un primer tiempo intenso, entretenido, y la sensación es que el partido está para cualquiera. 1-1 es el resultado. Hacemos la pausa, nos preparamos para el segundo tiempo. Llegó la nueva tarjeta Bueno Albirroja, edición limitada. Centro con comba. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. Busca el contragolpe. Va tocando sobre el lado izquierdo. Martínez. La mete profunda. ¡Le pegó! Domina el portero. Nunca había una reacción igual de fantástica, tremenda tajada. A fondo de cancha, no alcanzó. El pase era malo y no llega a destino y se la termina regalando el contrario, un error de cálculo. Fue a buscarlo en el vacío. Levanta largo, alto arriba. Axel Galeano. Forcejea. Buena pelota. Va tocando sobre el lado izquierdo. Buena pelota. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. ¡Le pegó! ¡Golazo! Ahí Comas. Atrevido como poco, se encaró sin ningún tipo de miedo y llegó al área con una facilidad sorprendente. Cañonazo, cañonazo. Se va a hacer el cambio ahora. Vamos, tenemos que aguantar, tenemos que aguantar. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta al marcador. Le gusta chocar, le gusta friccionar. Y cuando fricciona, en la mayoría de las veces gana, como recién mencionaba vos. La mete profunda. Martínez. Traba y recupera la pelota. La metió larga ahora. Disputa por allí. Pausa y toque. ¡Le pegó! ¡Qué puta carajo! ¡Qué mierda que nos marcan! ¿Ah? ¡Qué plaga! Ahí nos uang más que debe ser. Pensé que íbamos a ganar ya. Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue toda la jerarquía del delantero goleador. Gran jugada y mejor la definición. Mientras seguían festejando su gol, les empataron, pasaron de la euforia a la decepción por no saber aprovechar la ventaja que tenían en este duro compromiso. Mete la pelota larga. Busca el contragolpe. La mete profunda. Intentará la salida con balón controlado.
Martínez. Gira y toca. ¡Se le pegó! ¡Qué perra! ¡Gol! ¿Qué pasó ahí? Metió un contraataque rápido y pulsante para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error en el medio campo que generó todo. Estuvieron muy atentos y lograron aprovechar el fallo del equipo rival. Prepara cambios. A ver quién se va. Mucha gente cansada. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. Traba y recupera la pelota. Hay tiro libre. En este punto del partido, si el objetivo es empatar, es necesario que todos se sumen al ataque, incluso los defensores. Hay reposición de manos. Mendoza. Centro que vino al área. Juega, toca. ¡Se le pegó! No, me pegó el pelo. Estuvo a punto de hacer un golazo. Parece que este gol los despertó. Los próximos minutos se pueden poner muy interesantes. Buena pelota. Entrega la pelota. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más, pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. La mete profunda. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Mete la pelota larga. Que bien enganchó. ¡Se le pegó! Erró el arco. Hay que ver cuántos agrega. Colocando físico. Va tocando sobre el lado izquierdo. Gira y toca. Hay infracción. Recuperando y tocando. El árbitro miró la hora, señores. Terminó. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tenés todo limitado, todo contigo, todo limitado. Duele perder de local, se preocuparon más por no perder que por ganar. Hubo muchos nervios, demasiadas dudas.
Falta, profe. En día esa. Aparte ese partido que era. Prácticamente todito. Uno nomás lo que gané. Ha sido en día. Estoy al borde del descenso. Buenas noches, bienvenidos, señores. Salen los árbitros. Salen los futbolistas. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, el placer de compartir contigo, con Diego, con todos los compañeros para lo que es este partido, este encuentro. Hay promesa de buen fútbol en las pantallas de Tigo Sports. Qué linda toma esta para ver la preciosa panorámica que ofrece el campo de juego. Llegó la nueva tarjeta Bueno albirroja, edición limitada. Toca la pelota. Hay tiro libre. El árbitro marcó infracción, pero no entendió que la Vale, jugada sea para un castigo disciplinario. Domina el portero. Gran atajada. El delantero le pegó pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. Machi Carrizo. Rojas. Álvaro Campuzano. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Gira y toca. Rojas. Rojas. La mete profunda. No, desde ayer no me Larga ahora. Desde ayer otra vez. Ayer no me empezaste. Mete la pelota larga. Ya será full ahora. Espinosa. Rojas. Traba y recupera la pelota. Buena pelota. La marca en el fondo. Que se adelanta, que juega con los pies. Marca del fondo. Mete el centro, área. Mete la pelota larga, muy larga. Sin precisión. Álvaro Campuzano. Ya me tira full ahora porque Va tocando sobre el lado para izquierdo. subir de seguidor y de vistas. Cambia de lado. Rojas. Se mantiene el 0-0. ¡Le pegó! Erró el arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, Demasiado tocan rápido ya. simplemente no pudo definir. Los 3 toques ya llegan en el arco. Yo sí que no puedo ni pasar. Jorge Recalde. Rojas. Disputa por allí. ¡Del palo! ¡Le pegó! Gran atajada. Gran respuesta del arquero Rubén. Enorme tapada. Sí, ese los suscriptores no habla tanto. Ese hora de reproducción no habla que alcancé. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Espinosa. A recomenzar todo. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. ¡Le pegó! En el lugar justo, en el momento Que puse que justo, echar que una salvada providencial del defensor
La metió larga ahora. Buen anticipo. Intentará la salida con balón controlado. Juega, toca. Achi Carrizo. Centro peligroso. Jorge Recalde. La mete profunda. Entrega la pelota. La pelota despejada. Buena pelota. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. No se lo permitió el defensor. Abajo, traba y quita. Achi Carrizo. Juega, toca. Observa y piensa. Achi Carrizo. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Centro arriba. Abriendo por derecha. Buena pelota. Buena pelota. Nosotros vamos a hacer una pausa. A la vuelta de ella ya tendremos a los equipos en el campo de juego. Empatan 0-0. Hacemos la pausa, nos preparamos para el segundo tiempo. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tiene todo limitado, todo contigo, todo limitado. Este equipo es bastante defensivo. No tiraron al arco ni una vez en todo el partido. Así va a estar complicado gritar un gol el día de hoy. Continúa 0-0. Hacemos la pausa, nos preparamos para el segundo tiempo. No a la piratería. La piratería se roba el espectáculo, la pasión y el futuro del fútbol. No consume señales piratas. Alenta el fútbol. Mensaje de la Asociación Paraguaya de Fútbol, la DINAPI y entidades adheridas. El partido continúa con marcador en blanco. Diego Viera disputa por allí. Largo el envío. Y que le pegó. Lo dejaron solo y no falló. Intuyó lo que iba a hacer el arquero y esperó el momento perfecto para definir. No sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Están 1-0. Juega bien. Martínez. Gira y toca. Habilita a su arquero. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Presionó y ganó. Va tocando sobre el lado izquierdo. Mete la pelota larga. Alcanza y va. Alcanza y va. Espinosa. Están corriendo y buscando la pelota. Y es lo peor que pueden hacer cuando están perdiendo. Necesitan tenerla más. Álvaro Campuzano. Va y la cambió muy bien. Álvaro Campuzano. A fondo de cancha. No alcanzó. Se va a hacer el cambio ahora.
Maxi Carrizo. Melgarejo. Buena pelota. A fondo de cancha, no alcanzó. Le falta un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. La mete profunda. Abajo, traba y quita. Melgarejo. Hay falta. Amonestado. Se viene el cambio. Aquí 2 cambios prepara. Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo. ¡Se le pegó! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentas en arriesgar de más, pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Un anticipo. Juega, toca. La mete profunda. Marca y quita. Va tocando sobre el lado izquierdo. Mete la pelota larga. Espinosa la revoleó. Busca el contragolpe. Gira y toca. Lorenzo Melgarejo. Traslada y juega abierto. ¡Se le pegó! ¡Qué jugada! Se le abrió el remate. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Es un jugador muy dúctil, de buen físico. Allí fue a presionar, ganó. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área, como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Falta. Termina cometiendo infracción. Aquí veo cobrar maldito referee. Ya me iba. Hay que ver cuántos agrega. Buena pelota. Que bien filtró. La metió. Sostiene el control de la pelota. La tocó al medio. Se apuró. Pide disculpas. Ojo con esto. El árbitro miró la hora, señores. Terminó. Muy injusto el resultado, se van con las manos vacías cuando debió terminar en empate. Pero cerramos aquí, Francisco, Así porque es. Ángel Barrientos va a comandar a partir de ahora la transmisión de Tigo Sport. Estaremos con las conferencias, con los resúmenes, con todas las repercusiones. Así es, señor, ha sido un verdadero placer.
¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Señores, salen los árbitros, salen los futbolistas. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, el placer de compartir contigo, con Diego, con todos los compañeros para lo que es este partido, este encuentro. Hay infracción. Va tocando sobre el lado izquierdo. La mete profunda. Un toque distinguido para descomprimir. El árbitro ya marca posición adelantada. Hay tiro libre. Iturbe. Entrega la pelota. Domínguez. Traslada y juega bien. ¡Se le pegó! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Buena pelota. Que bien filtró. La metió. Golpe de cabeza. Le dio potencia, pero no tan buena dirección. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Robertina Mota. Juega, toca. Soniora. Abre la cancha por derecho. Levanta. ¡Cabeceó! En el peor metió eso. Un excelente impacto de cabeza con la potencia y la dirección justa. No es nada fácil abrir el marcador frente a un público tan hostil. Ahora deben estar preparados para lo que se les viene. Sin despeinarse. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Golpe de cabeza. Rechazando hacia un costado. Morel cambiando de lado. Centro arriba. En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Intentará la salida con balón controlado. Villarejo. Con anticipo. Mete la pelota larga. Toca al medio. Gran trabajo del jugador. Evitó una oportunidad de gol. Iturbe. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. Recuperan la pelota. Gira y toca. Hay falta. Estaba desacomodado cuando se produce el impacto y estaba bien plantado. Falta. Tiro libre. Amonestado.
desviado. Soniora. Domínguez. Cambia de lado. Que bien enganchó. Se impone por físico. La metió larga ahora. Abajo, traba y quita. Abajo, traba y quita. Juega, toca. Gira y toca. ¡Le pegó! ¡Qué jugada! Se le abrió el remate. En momentos como este, quiera la defensa, van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco. Velázquez. Martínez. Bloquea y gana. No se lo permitió el defensor. ¡Se le pegó! Pausa y toque. ¡Del palo! Sin despeinarse. El arquero detuvo la pelota en dos tiempos. Es el final del primer tiempo. Gran primera etapa. Fue más picante, punzante, veloz, contundente. No deben estar muy conformes con esta primera mitad. Parecían temerosos, sin iniciativa, sobre todo en ataque. No me sorprendería ver algunos cambios en el segundo tiempo. Está en marcha el segundo tiempo del partido. Mete el centro arriba. La mete profunda. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. A Morel. Iturbe. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Hay falta. ¡Cabeción! ¡Golpe de cabeza afuera! La mete profunda. Abajo, traba y quita. Abriendo por derecha. Toca la pelota. ¡Le pegó! La imprecisión está impidiéndole construir mejores opciones de ataque. Amonestado. Duelos individuales, forcejeos. Observa y piensa. ¡Le pegó! Saque de portería.
Los empujones. Vivarejo. Disputa por allí. Iturbe. Gira y toca. Aguantando con técnica. Cambia de lado. Cooperando siempre en el retroceso. Y lo bien que le quitó la pelota, limpio y con mucho oficio. Se adueñaron de la mitad de la cancha, están obligando al rival a equivocarse, no pueden darle 3 pases seguidos. Iturbe. Mete la pelota larga. Es que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. Golpe de cabeza. ¡Rebote! Entrega la pelota. Hay infracción. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Iturbe. Busca el contragolpe. Buena pelota. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja, pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. ¡Que le pegó! Definitivamente fue una actuación de primer nivel, es un arquero fantástico. Velázquez. Toca la pelota. Morel. Entrega la pelota. Siguen arriesgando sobre el final, a pesar de estar en ventaja, espero que no lo terminen lamentando. Ya no es útil seguir con un planteamiento defensivo. Es momento de incorporar más jugadores al ataque, llevar el balón al área por cualquier medio y luchar por conseguir el empate. Iturbe. Va tocando sobre el lado izquierdo. Velázquez. Iturbe. Iturbe. Martínez. Hay falta y tiro libre. Robert Villamota. Ay, 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 ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. El árbitro miró la hora, señores. Terminó. Al final todos los hinchas, los jugadores y nosotros también nos vamos con las manos vacías. Estamos cerrando nuestra tarea aquí. Un enorme reconocimiento a todo el equipo técnico liderado por Héctor Sayal junto a